Intrusión en los casinos por $1.000.000. Siempre que algún ingeniero de software dice, nadie se complicaría tanto como para hacerlo, hay algún chaval en Finlandia dispuesto a complicarse. Alex Mayfield. Se produce un momento mágico para un jugador cuando una simple emoción crece hasta convertirse en una fantasía en 3 dimensiones, un momento en el que la codicia hace aflicos la ética y el sistema del casino es simplemente otra cumbre esperando a ser conquistada. En ese momento único, la idea de encontrar una forma infalible de derrotar a las mesas de juego o a las máquinas no solo estimula, sino que corta la respiración. Alex Mayfield y 3 amigos suyos hicieron mucho más que soñar despiertos. Al igual que otras muchas hazañas de hackers, esta comenzó como un ejercicio intelectual que parecía imposible. Al final, los 4 amigos vencieron al sistema, se impusieron a los casinos y consiguieron cerca de $1.000.000, dice Alex. A principios de la década de 1990, todos ellos trabajaban como consultores de alta tecnología, llevaban una vida holgada y despreocupada. Bueno, trabajábamos, ganábamos un poco de dinero y dejábamos de trabajar hasta que nos quedábamos sin blanca. Las Vegas les parecía lejana, era el escenario de películas y programas de televisión. Por eso cuando una firma de tecnología ofreció a los chicos un trabajo para desarrollar un programa de software y después acompañar a la empresa a una feria comercial en una convención de alta tecnología, acogieron la oportunidad con entusiasmo. Para todos ellos iba a ser la primera vez en Las Vegas, una oportunidad de ver las luces de neón en persona, todos los gastos pagados. ¿Quién rechazaría algo así? Como tendrían suites individuales para cada uno de ellos en uno de los principales hoteles, la mujer de Alex y la novia de Mike podrían participar en la fiesta. Las 2 parejas, más Larry y Marco, partieron para vivir momentos intensos en la ciudad del pecado. Alex sostiene que no sabían mucho del juego y que no sabían muy bien qué esperar. Al bajar del avión, te encuentras con todas esas ancianitas jugando a las tragaperras. Resulta divertido e irónico, pero te metes de lleno. Después de la feria comercial, los 4 chicos y las 2 chicas daban una vuelta por el casino de su hotel, estaban jugando a las tragaperras y aprovechando que las cervezas eran gratis, cuando la mujer de Alex los retó. Todas esas máquinas son ordenadores, ¿no? ¿Y vosotros que trabajáis en eso, no podéis hacer algo para que ganemos más? Los chicos se retiraron a la suite de Mike y se sentaron a poner sobre la mesa preguntas y teorías sobre cómo podrían funcionar esas máquinas. Investigación. Así comenzó todo. Los 4 quedaron intrigados con el tema y comenzamos a analizarlo cuando volvimos a casa, cuenta Alex, animándose ante el recuerdo vivido de esa fase creativa. Solo hizo falta un poco de investigación para corroborar lo que ya sospechaban. Básicamente, son programas de ordenador. Por eso estábamos interesados en el tema, ¿habría alguna forma de manipular esas máquinas? Había quien había burlado el sistema de las máquinas de juego sustituyendo el firmware, es decir, llegando hasta el chip informático y sustituyendo la programación por una versión que ofreciera beneficios mucho más atractivos de lo que pretendía el casino. Otros equipos lo habían hecho, pero parecía que era necesario conspirar con un empleado del casino. Y no uno cualquiera, sino uno de los técnicos encargados de las máquinas de juego. Para Alex y sus colegas, cambiar las memorias ROM habría sido como pegar a una anciana en la cabeza para robarle el bolso. Pensaron que, si lo intentaban, sería como un desafío para poner a prueba su destreza en programación y su inteligencia. Y, además, no tenían desarrollado el poder de convicción, eran gente de ordenadores, ignoraban cómo acercarse disimuladamente a un empleado del casino y proponerle que se uniera a una confabulación para hacerse con un dinero que no les pertenecía. Pero, ¿tratarían de resolver el problema? Alex lo explica de la siguiente forma. Nos preguntábamos si realmente podríamos predecir la secuencia de cartas. O quizás podríamos encontrar una puerta trasera en inglés backdoor, un código de software que permite el acceso no autorizado a un programa que algún programador hubiera podido dejar para su propio beneficio. Todos los programas están escritos por programadores y los programadores son criaturas maliciosas. Pensamos que, de alguna forma, podría dar con una puerta trasera, como, por ejemplo, pulsando una secuencia de teclas que cambiara las probabilidades o encontrando un fallo de programación que pudiéramos explotar. Alex leyó el libro Deuda en Monique, de Thomas Bass, Penguin, 1992, la historia de cómo un grupo de informáticos y físicos vencieron en la década de 1980 a la ruleta en Las Vegas utilizando un ordenador del tamaño de un paquete de cigarrillos, que ellos mismos inventaron, para predecir el resultado de la ruleta.
Un miembro del equipo sentado en la mesa pulsaría los botones para introducir la velocidad de la rueda de la ruleta y cómo estaba girando la bola, el ordenador emitiría unos tonos por radio a un auricular que llevaría colocado en la oreja otro miembro, el que interpretaría las señales y colocaría la apuesta apropiada. Deberían haber salido con una tonelada de billetes, pero no fue así. Desde el punto de vista de Alex, estaba claro. Su plan tenía buen potencial, pero estaba plagado de tecnología demasiado pesada y poco fiable. Además, participaba mucha gente, de modo que el comportamiento y las relaciones interpersonales podían traer problemas. Estábamos decididos a no repetir esos errores. Alex resolvió que debía ser más fácil vencer a un juego basado en un sistema informático porque el ordenador es completamente determinista, puesto que el resultado se basa en lo que ha habido hasta entonces, o, parafraseando una expresión de un viejo ingeniero de software, si metes buena información, sacas buena información, la frase original decía metes basura, sacas basura. Era justo lo que él quería. De joven, Alex había sido músico, pertenecía a una banda de culto y soñaba con ser una estrella de rock. Cuando vio que eso no funcionaba, se volcó en el estudio de las matemáticas. Tenía facilidad para esta asignatura y, aunque nunca se preocupó mucho de estudiar, dejó la escuela, siguió con esta materia lo suficiente como para tener una base sólida. Pensando que era el momento de investigar un poco, viajó a Washington DC para pasar allí algún tiempo en la sala de lectura de la oficina de patentes. Se me ocurrió que alguien podría haber sido lo suficientemente tonto para poner todo el código en la patente de una máquina de videopóker. Y, efectivamente, tenía razón. En aquel momento, volcar páginas y páginas de código objeto en una patente era una forma de que un solicitante protegiera su invento, puesto que el código contiene una descripción muy completa del invento, aunque en un formato que no es nada fácil. Hice microfilmaciones del código objeto y después revisé las páginas de dígitos hexadecimales en busca de partes interesantes que pudiera utilizar. El análisis del código reveló algunos secretos que los chicos encontraron intrigantes, pero concluyeron que la única forma de lograr avances reales sería tener físicamente el tipo concreto de máquinas que querían piratear y poder así ver el código. Los chicos formaban un buen equipo. Mike era un programador excelente, con conocimientos de diseño de hardware más profundos que los otros tres. Marco, otro programador perspicaz, era un inmigrante de Europa del Este con cara de adolescente. Era osado y se enfrentaba a todo con la actitud de poder hacerlo. Alex destacaba en programación y era el que aportaba los conocimientos de criptografía que necesitarían. Larry no tenía mucho de programador y a causa de un accidente de moto tenía limitaciones para viajar, pero tenía excelentes dotes de organización y mantuvo el proyecto sobre el camino correcto y a cada uno centrado en lo que era necesario hacer en cada fase. Después de la investigación inicial, digamos que Alex se olvidó del proyecto. Marco, sin embargo, estaba entusiasmado con la idea. Seguía insistiendo con el argumento de que no es tan complicado, hay 13 estados en los que es legal comprar máquinas. Finalmente convenció a los demás para intentarlo. Pensamos, ¿por qué no? Todos aportaron dinero suficiente para financiar el viaje y el coste de la máquina. Una vez más pusieron rumbo a Las Vegas, pero esta vez los gastos corrían de su cuenta y el objetivo que tenían en mente era otro. Alex dice: para comprar una máquina tragaperras, todo lo que tienes que hacer es entrar y mostrar una identificación de un estado donde sea legal poseer una de esas máquinas. Con un carnet de conducir de uno de esos estados, apenas preguntaron nada. Uno de los chicos tenía relación con un residente de Nevada. Era algo así como el tío de la novia de no sé quién y vivía en Las Vegas. Eligieron a Mike para hablar con este hombre porque tiene trazas de comercial, es un chico muy presentable. Se da por hecho que vas a utilizar la máquina para algo ilegal. Como las armas, explica Alex. Muchas de las máquinas terminan vendiéndose en el mercado gris, fuera de los canales de venta aceptados, para sitios como los clubs sociales. Aún así, a Mike le sorprendió que pudiéramos comprar las unidades exactas que se utilizan en los salones de los casinos. Mike pagó al hombre $1.500 por una máquina de marca japonesa. Después, 2 de nosotros pusimos ese trasto en un coche. Lo condujimos a casa como si lleváramos un bebé en el asiento trasero. El desarrollo del plan Mike, Alex y Marco arrastraron la máquina hasta el segundo piso de una casa en la que les habían ofrecido el uso de una habitación. Alex recordaba mucho después la emoción de la experiencia como una de las más intensas de su vida. La abrimos, le sacamos la ROM, averiguamos qué procesador era.
Habla tomado la decisión de comprar esta máquina japonesa que parecía una imitación de una de las grandes marcas. Pensé simplemente que los ingenieros habrían trabajado bajo presión, que habrían sido un poco holgazanes o un poco descuidados. Y resultó que tenía razón. Habían utilizado un chip 6809, similar al 6502 de un Apple II o un Atari. Era un chip de 8 bits con un espacio de memoria de 64K. Yo era programador del lenguaje de ensamblador, así que me era familiar. La máquina que Alex había elegido era un modelo que llevaba unos 10 años en el mercado. Cada vez que un casino quiere comprar una máquina de un modelo nuevo, la Comisión de Juego de Las Vegas tiene que estudiar la programación y asegurarse de que está diseñada para ofrecer premios justos a los jugadores. La aprobación de un nuevo diseño puede ser un proceso largo, de modo que los casinos suelen mantener las máquinas viejas durante más tiempo de lo que cabría imaginar. El equipo pensó que era probable que una máquina vieja tuviera tecnología anticuada, que sería menos sofisticada y más fácil de manipular. El código informático que habían descargado del chip estaba en formato binario, la cadena de unos y ceros en que se basa el nivel más básico de instrucciones del ordenador. Para traducir esas cadenas a una forma con la que pudieran trabajar, primero tendrían que recurrir a la ingeniería inversa, un proceso que utilizan ingenieros o informáticos para adivinar cómo ha sido diseñado un producto existente. En este caso, supuso convertir el lenguaje máquina a una forma que los chicos pudieran entender y con la que pudieran trabajar. Alex necesitaba un desensamblador para traducir el código. El grupo no quería pillarse los dedos intentando comprar el software, un acto que consideraban equivalente a entrar en la biblioteca del barrio y sacar prestados libros sobre cómo construir una bomba. Ellos mismos escribieron el desensamblador, un esfuerzo que Alex describe así. No fue pan comido, pero fue divertido y relativamente fácil. Después de pasar el código de la máquina de videopóker por el nuevo desensamblador, los tres programadores se sentaron a reflexionar. Normalmente, es fácil para un ingeniero de software consumado localizar rápidamente las secciones de un programa en las que se está interesado. Esto es posible, gracias a que la persona que lo escribe originalmente coloca como señales de tráfico a lo largo de todo el código, notas, comentarios y marcas explicando la función de cada sección, del mismo modo que un libro tiene los títulos de las secciones, los capítulos y los apartados de los capítulos. Cuando se compila un programa a una forma que la máquina pueda leer, estas indicaciones se pasan por alto, el ordenador o microprocesador no las necesita. Por este motivo, el código resultante de un caso de ingeniería inversa no incluye ninguna de estas explicaciones tan útiles. Por seguir con la metáfora de las señales de tráfico, este código inverso es como un mapa en el que no aparecen nombres de lugares, ni marcas que diferencien las autovías de las calles. Fueron cribando las páginas de código en la pantalla buscando pistas sobre preguntas básicas. ¿Cuál es la lógica? ¿Cómo se barajan las cartas? ¿Cómo se eligen las cartas que se reparten después de descartar? Pero el principal objetivo de los chicos llegados a este punto era localizar el código del generador de números aleatorios. Alex apostó porque los programadores japoneses que escribieron el código de la máquina habrían tomado atajos que dejarían errores tras de sí en el diseño del generador de números aleatorios y acertó. Reescritura del código. Cuando Alex describe este esfuerzo, se le ve orgulloso. Éramos programadores. Éramos buenos en lo que hacíamos. Resolvimos cómo se traducían los números del código en las cartas de la máquina y después escribimos un listado de código C que hiciera lo mismo, cuenta, haciendo referencia al lenguaje de programación llamado C. Estábamos motivados y trabajamos durante horas. Podría decir que nos llevó unas 2 o 3 semanas llegar al punto en el que realmente teníamos conocimiento exacto de cómo funcionaba el código. Lo mirábamos, formulábamos algunas hipótesis, escribíamos un código nuevo y lo grabábamos en la ROM, el chip del ordenador. Entonces lo poníamos en la máquina y esperábamos a ver qué pasaba. Hagamos cosas como escribir rutinas que devolvían números hexadecimales en la pantalla encima de las cartas. Así teníamos una especie de dilucidación de cómo el código repartía las cartas. Era una combinación del método de ensayo y error con análisis meticuloso. Empezamos a ver la lógica del código bastante pronto. Comprendíamos exactamente cómo los números del ordenador se transformaban en cartas en la pantalla. Nuestra esperanza era que el generador de números aleatorio fuera relativamente simple. Y en este caso, a principios de la década de los 90, lo era. Investigué un poco y descubrí que se basaba en algo que Donald Knuth había escrito en los años 60.
Esta gente no inventó nada, todo lo que hicieron fue tomar la investigación previa de los métodos de Monte Carlo y otras cosas, y refundirlo todo en su código. Averiguamos con exactitud qué algoritmo estaban utilizando para generar las cartas. Se conoce como registro de desplazamiento lineal con retroalimentación y era un generador de números aleatorio bastante bueno. Pero pronto descubrieron que el generador de números aleatorios tenía un error fatal que facilitaba mucho su tarea. Mike explicó que era un generador de números aleatorios relativamente sencillo de 32 bits, de modo que la complejidad de craquearlo estaba dentro de nuestros límites, y con algunas buenas optimizaciones resultó casi trivial. Entonces, en realidad, los números no se sacan aleatoriamente. Pero Alex piensa que hay un buen motivo para que tenga que ser así. Si fueran realmente aleatorios, no se podrían calcular las probabilidades, ni verificar cuáles son estas. Algunas máquinas daban varias escaleras reales consecutivas. Eso no debería pasar en absoluto. De modo que los diseñadores quieren poder comprobar que tienen las estadísticas adecuadas, porque de lo contrario sienten que no tienen el control del juego. Otra cosa en la que no repararon los diseñadores cuando crearon esta máquina es que no solo necesitan un generador de números aleatorios. Desde el punto de vista de la estadística, hay 10 cartas en cada reparto, las 5 que se muestran inicialmente y una carta alternativa por cada una de ellas que aparecerá si el jugador decide descartar. Resulta que en estas versiones anteriores de las máquinas, salen esas 10 cartas de 10 números aleatorios consecutivos del generador de números aleatorios. Alex y sus compañeros comprendieron que las instrucciones de programación de esta versión antigua de la máquina no se meditaron suficientemente. Y, a causa de estos errores, vieron que podían escribir un algoritmo relativamente sencillo pero inteligente y elegante para derrotar a la máquina. El truco, pensó Alex, consistía en iniciar un juego, ver qué cartas aparecían en la máquina y alimentar los datos en un ordenador que tendrían ellos en casa para identificar esas cartas. Su algoritmo calcularía la posición del generador aleatorio y cuántos números tenían que pasar, antes de que estuviera listo para mostrar la mano codiciada. La escalera real de color. Nos dirigimos a la máquina de prueba, ejecutamos el pequeño programa y nos anticipó correctamente la secuencia de cartas siguiente. Estábamos emocionadísimos. Alex atribuye esa emoción a saber que eres más inteligente que otras personas y que puedes vencerlas. Y eso, en nuestro caso, nos ayudaría de ganar algo de dinero. Salieron de compras y encontraron un reloj de pulsera Casio con la función de cuenta hacia atrás y que medía hasta décimas de segundo. Compraron 3, uno para cada uno de los que irían a los casinos. Larry se quedaría a cargo del ordenador. Estaban preparados para empezar a probar su método. Uno de ellos comenzaría a jugar y cantaría la mano que tenía, el número y el palo de cada una de las 5 cartas. Larry introduciría los datos en su ordenador. A pesar de que no era de marca, era un modelo muy conocido entre los aficionados a la informática e ideal para esta finalidad porque tenía un chip más rápido que el de la máquina japonesa de videopóker. Solo requería unos momentos para calcular la hora exacta que había que programar en los cronómetros de Casio. Cuando el cronómetro llegara a 0, el que estuviera en la máquina pulsaría el botón play. Pero había que hacerlo con precisión, en una fracción de segundo. Aunque no parezca demasiado problema, Alex explica. 2 de nosotros habíamos sido músicos durante algún tiempo. Si eres músico y tienes un sentido del ritmo razonable, puedes pulsar un botón en un rango de 5 milisegundos arriba o abajo. Si todo funcionaba como debía, la máquina mostraría la codiciada escalera real de color. Lo probaron en su máquina, practicando hasta que todos pudieron conseguir la escalera real de color en un porcentaje decente de intentos. Durante los meses anteriores, habían, en palabras de Mike, realizado la ingeniería inversa de la operación de la máquina, aprendido cómo se traducían exactamente los números aleatorios en las cartas de la pantalla, determinado con precisión cuándo y con qué velocidad actuaba el generador de números aleatorios, averiguando todas las idiosincrasias importantes de la máquina y desarrollando un programa que tuviera en consideración todas estas variables para que una vez que supiéramos el estado de una máquina concreta en un instante preciso en el tiempo, pudiéramos predecir con un alto grado de precisión la actuación exacta del generador de números aleatorios en cualquier momento de las próximas horas o, incluso, días. Habían sometido a la máquina, la habían convertido en su esclava. Habían aceptado el desafío intelectual de un hacker y habían ganado. El conocimiento podía hacerles ricos. Fue divertido soñar despiertos. ¿Podrían lograrlo en la jungla de un casino?
De vuelta a los casinos, esta vez para jugar una cosa es jugar con tu máquina en un lugar privado y seguro y otra es intentar sentarte en el centro de un casino bullicioso y robarles el dinero. Eso es otra historia. Para eso hace falta tener nervios de acero. Sus mujeres pensaron que el viaje era una juerga. Ellos las animaron a vestir faldas ajustadas y a que llamaran la atención con su comportamiento, jugando, charlando con la gente, riéndose y pidiendo bebidas, porque esperaban que así el personal de la cabina de seguridad que controla las cámaras del circuito cerrado se distrajera con unas caras bonitas y la exhibición de sus cuerpos. Así que fomentamos esta parte tanto como fue posible, recuerda Alex. Tenían esperanza en poder encajar bien en el ambiente, mezclarse con la gente. Mike era el mejor para eso. Se estaba quedando un poco calvo. Él y su mujer parecían los jugadores típicos. Alex describe la escena como si hubiera sido ayer. Marco y Mike, quizás, la recuerdan de forma ligeramente diferente, pero así es como pasó para Alex. Él y su esposa, Annie, dieron una vuelta de reconocimiento para elegir un casino y una máquina de videopóker. Tenía que saber con gran precisión el tiempo exacto del ciclo de la máquina. Uno de los métodos que utilizaron consistía en meter una cámara de vídeo en un bolso. En el casino, el jugador colocaba el bolso de modo que la lente de la cámara apuntara hacia la pantalla de la máquina de videopóker y después ponía la cámara en marcha durante un rato. Tenía su dificultad, recuerda, intentar levantar el bolso para que quedara en la posición correcta sin que pareciera que la posición era importante. No quieres hacer nada que parezca sospechoso y llame la atención. Mike prefería otro método que exigía menos atención. Para calcular el tiempo del ciclo de una máquina desconocida de la sala había que leer las cartas en la pantalla en dos momentos distintos, con muchas horas de diferencia. Tenía que verificar que nadie había jugado a la máquina mientras tanto, porque eso alteraría la tasa de repetición, aunque no era problema. Bastaba con comprobar que las cartas que se visualizaban en la pantalla eran las mismas que la última vez que había estado en la máquina, y normalmente era así porque no se jugaba con demasiada frecuencia a las máquinas de apuestas más altas. Al anotar la segunda lectura de las cartas visualizadas, también sincronizaba su cronómetro Casio y llamaba por teléfono a Larry para darle los datos de la sincronización de la máquina y las secuencias de cartas. Entonces Larry introducía los datos en el ordenador y ejecutaba el programa. En función de esos datos, el ordenador predecía la hora de la siguiente escalera real de color. Teníamos la esperanza de que fuera cuestión de horas. A veces eran días, y en ese caso tenían que comenzar de nuevo con otra máquina, a veces en un hotel diferente. En esta fase, el sincronizador de Casio podía errar en un minuto o más, pero la aproximación era suficiente. Alex y Annie volvían al lugar con mucho tiempo de antelación por si acaso hubiera alguien en la máquina deseada y se entretenían en otras máquinas hasta que el jugador se iba. Entonces, Alex se sentaba en la máquina en cuestión y Annie en la máquina de al lado. Empezaban a jugar preocupándose de dar la impresión de que se estaban divirtiendo. Entonces, como recuerda Alex, comenzaba a jugar, cuidadosamente sincronizado con el reloj Casio. Cuando entraba la mano, la memorizaba, el número y el palo de cada una de las 5 cartas, y después seguía jugando hasta que tenía memorizadas 8 cartas consecutivas. Hacía un gesto con la cabeza a mi mujer para indicarle que me iba y me dirigía a una cabina que no llamara la atención fuera del salón del casino. Tenía unos 8 minutos para buscar el teléfono, hacer lo que tenía que hacer y volver a la máquina. Mientras tanto, mi mujer seguía jugando. Si se acercaba a alguien para utilizar mi máquina, ella le decía que su marido estaba ahí sentado. Ideamos una forma de hacer una llamada al busca de Larry, introducir los números en el teclado del teléfono para pasarle las cartas sin necesidad de decirlas en voz alta, porque la gente del casino siempre está a la escucha, pendiente de ese tipo de cosas. Entonces Larry volvía a introducir las cartas en el ordenador y ejecutaba el programa que habíamos diseñado. A continuación, llamaba a Larry y este sostenía el auricular cerca del ordenador que emitiría 2 pitidos. Con el primero, yo pulsaba el botón de pausa del cronómetro para que detuviera la cuenta atrás y con el segundo volvía a pulsar el botón para que el cronómetro recomenzara. Las cartas que Alex había pasado daban al ordenador la posición exacta en la que se encontraba el generador de números aleatorios de la máquina. Al introducir el retardo que el ordenador determinaba, Alex estaba introduciendo una corrección crucial en el cronómetro Casio para que saltara exactamente en el momento en que la escalera real de color estaba a punto de salir. Una vez que el cronómetro de cuenta atrás recomenzaba, yo volvía a la máquina.
Cuando el reloj hacía bip, bip, boom, justo entonces, con el boom, yo pulsaba el botón para jugar en la máquina otra vez. Esa primera vez creo que gané $35.000. Llegamos al punto de lograr un 30 o 40% de aciertos porque estaba muy bien calculado. Solo fallaba cuando no sincronizábamos bien el reloj. Para Alex, la primera vez que ganó fue muy emocionante, pero tuve miedo. El supervisor de las mesas era un tipo italiano mal encarado. Estaba convencido de que me miraba con extrafteza, con una expresión de desconcierto en la cara, quizás porque iba al teléfono constantemente. Creo que debió haber ido a revisar las cintas de vídeo. A pesar de la tensión, era emocionante. Mike recuerda sentirse evidentemente nervioso por si alguien había advertido un comportamiento extraño en mí, pero, en realidad, nadie me miró raro. Nos trataron a mi mujer y a mí como a cualquiera que gane apuestas altas, nos felicitaron y nos hicieron muchos cumplidos. Tuvieron tanto éxito que tenían que preocuparse de no ganar tanto dinero que acapararan toda la atención sobre ellos. Comenzaron a reconocer que se encontraban ante el curioso problema del exceso de éxito. Estábamos en una posición preponderante. Estábamos ganando premios enormes de decenas de miles de dólares. Una escalera real de color jugaba 4.000 a 1. En una máquina de $5, el premio era 20 de los grandes. Y de ahí para arriba. Algunos de los juegos eran de los llamados progresivos porque el premio iba aumentando hasta que alguien ganaba y ellos ganaban en estas máquinas con la misma facilidad. Gané una partida de $45.000. Salió un técnico que llevaba un cinturón grande, probablemente fuera el mismo tipo que reparaba las máquinas. Tenía una llave especial que los supervisores del salón no tenían. Abrió la carcasa, sacó la placa electrónica, sacó el chip de la ROM allí mismo, delante de mí. Llevaba un lector de ROM que utilizaba para probar el chip de la máquina con una copia maestra que guardaba bajo llave. Alex supo después que la prueba de la ROM había sido un procedimiento habitual durante años y supone que ya los habrían estafado con ese método, pero que finalmente encontraron la conspiración y habían introducido la comprobación de la ROM como medida de prevención. La afirmación de Alex me dejó pensando en si los casinos realizan esta comprobación por la gente que conocí en la cárcel y que efectivamente reemplazaba el firmware. Me preguntaba cómo podrían hacerlo con la rapidez suficiente para que no los pillaran. Alex piensa que sería un método de ingeniería social. Que habían comprometido la seguridad y habían pagado a alguien de dentro del casino. Supone que incluso pudieron haber sustituido la copia maestra con la que deben comparar el chip de la máquina. Alex insiste en que la belleza de la hazaña de su equipo radica en que no tuvieron que cambiar el firmware. Y pensaron que su método sería un desafío difícil para el casino. Con tanta popularidad, no podían seguir ganando. Pensaron que era natural que alguien atara cabos y recordara habernos visto antes. Comenzó a preocuparnos que nos pillaran. Además de las preocupaciones de siempre, también les inquietaba el tema de los impuestos. Cuando alguien gana más de $1.200, el casino pide identificación y pasa nota a Hacienda. Mike dice: suponemos que si el jugador no presenta su documento de identificación, se descuentan los impuestos del premio, pero no queríamos llamar la atención sobre nosotros intentando averiguarlo. Pagar los impuestos no suponía ningún problema, pero empieza a dejar constancia de que hemos ganado cantidades irracionales de dinero. Por eso, una buena parte de la logística giraba en torno a cómo escapar del radar. Tenían que idear un plan diferente. Después de un breve periodo de mi casa, teléfono, comenzaron a madurar otra idea. El nuevo método en esta ocasión se marcaron dos objetivos. El método que desarrollaran debía hacerles ganar en manos como un full, una escalera o color, para que las ganancias no fueran tan grandes como para llamar la atención y, además, debía ser menos obvio y molesto que ir corriendo al teléfono antes de cada juego. Dado que los casinos tenían un número muy reducido de máquinas japonesas, el equipo se centró esta vez en una máquina más utilizada, un modelo fabricado por una empresa americana. La desmontaron igual que la anterior y descubrieron que el proceso de generación de números aleatorios era mucho más complejo. Esta máquina utilizaba, en lugar de dos generadores que funcionaban en combinación. Los programadores eran mucho más conscientes de las posibilidades de los hackers, concluye Alex. Pero una vez más los cuatro chicos descubrieron que los diseñadores habían cometido un error crucial. Parecía que hubieran leído un artículo en el que dijeran que se puede mejorar la calidad de la aleatorización añadiendo un segundo registro, pero lo hicieron mal.
Para determinar una carta cualquiera, se sumaba un número del primer generador de números aleatorios a un número del segundo generador. Para hacerlo bien es necesario que el segundo generador actúe, es decir, cambie su valor, cada vez que se reparte una carta. Los diseñadores no lo hicieron así. Habían programado el segundo registro para que actuara solo al principio de cada mano, de modo que se sumaba el mismo número al resultado del primer registro para cada carta del reparto. Para Alex, el uso de dos registros convertía el desafío en un ejercicio de criptografía. Advirtió que se trataba de algo similar a un paso que se utilizaba a veces al cifrar un mensaje. Aunque tenía algunos conocimientos del tema, no eran suficientes para encontrar una solución, así que comenzó a hacer viajes a una biblioteca universitaria que quedaba cerca para estudiar la materia. Si los diseñadores hubieran leído algunos de los libros sobre criptosistemas con más detenimiento, no habrían cometido este error. Además, deberían haber sido más metódicos al comprobar la protección de los sistemas contra intrusiones no autorizadas como la nuestra. Cualquier buen alumno del último curso de informática podría, seguramente, escribir un código para hacer lo que nosotros intentábamos hacer una vez que entendiera lo que necesitaba. La parte más intrincada era encontrar los algoritmos para que las búsquedas se realizaran con la velocidad suficiente para que solo tardara unos segundos en decirnos qué estaba ocurriendo. Si el método fuera más simple, nos llevaría horas hallar la solución. Somos programadores bastante buenos, todos seguimos ganándonos la vida así, por eso encontramos algunas optimizaciones inteligentes. Pero no diría que fue tarea fácil. Recuerdo un error similar que cometió un programador de Norton, antes de que Symantec comprara la empresa, que trabajaba en el producto Discreet, una aplicación que permitía al usuario crear unidades virtuales cifradas. Incorrectamente, quizás lo hiciera con intención, provocando una reducción del espacio de la clave de cifrado de 56 a 30 bits. El estándar de cifrado de datos del gobierno federal utilizaba una clave de 56 bits, que se consideraba infranqueable, y Norton vendía a sus clientes la idea de que el estándar de protección de sus datos era el mismo. A causa del error del programador, los datos del usuario estaban cifrados, en realidad, con solo 30 bits, en lugar de 56. Incluso en aquella época era posible descifrar una clave de 30 bits por la fuerza bruta. Todo el que utilizaba este producto trabaja con la falsa convicción de seguridad. Un atacante podía deducir la clave en un período de tiempo razonable y acceder a los datos del usuario. Estos chicos habían descubierto el mismo tipo de error en la programación de la máquina. Al mismo tiempo que los chicos trabajaban en un programa informático que les permitiría ganar contra la nueva máquina, presionaban a Alex para que encontrara un plan que evitara tener que correr al teléfono. La respuesta resultó ser un método basado en una página de las soluciones del libro de Eudaimonic Pie, fabricar un ordenador. Alex creó un sistema compuesto por un ordenador miniaturizado construido sobre una placa pequeña de microprocesador que Mike y Marco encontraron en un catálogo y, con él, un botón de control que acoplarían al zapato, más un vibrador silencioso como los que llevan muchos de los teléfonos móviles actuales. Se referían al sistema como su ordenador de bolsillo. Teníamos que utilizar la cabeza para crearlo en un chip pequeño con una memoria pequeña. Creamos un dispositivo de hardware que podíamos acoplar en el zapato y que era ergonómico, dice Alex. Con ergonómico en este contexto, creo que se refiere a lo suficientemente pequeño para poder caminar sin cojear. El nuevo ataque. El equipo comenzó a probar el nuevo plan y eso les destrozaba los nervios. Ahora prescindirían, efectivamente, de las sospechas que despertaba el salir corriendo al teléfono antes de ganar. Pero, incluso con todo lo que habían practicado en su oficina durante los ensayos generales con vestuario incluido, la noche del estreno había que actuar delante de un público de proporciones considerables compuesto por agentes de seguridad permanentemente en alerta. Esta vez, el programa había sido diseñado para que pudieran sentarse en una máquina durante más tiempo, ir ganando una serie de premios más pequeños, cantidades menos sospechosas. Alex y Mike vuelven a sentir parte de la tensión mientras describen cómo funcionaba. Alex. Normalmente colocaba el ordenador en lo que parecía un transistor de radio que llevaba en el bolsillo. Podíamos pasar un cable desde el ordenador, pasando por dentro del calcetín hasta el interruptor que llevaba en el zapato. Mike. Yo me sujetaba el mío con una cinta al tobillo. Hicimos los interruptores con piezas pequeñas de placas de baquelita, material utilizado en los laboratorios de hardware para construir maquetas de circuitos electrónicos. Las piezas tenían aproximadamente 2,5 centímetros y un botón en miniatura.
Lo cosimos a un trozo de elástico que pasaríamos por el pulgar del pie. Después hacíamos un agujero en una plantilla del Dr. Scholl para que no se moviera de su sitio dentro del zapato. Solo era incómodo si lo utilizábamos el día entero, entonces llegaba a ser insoportable. Alex. Entonces, entrábamos en el casino intentando parecer tranquilos, actuábamos como si no lleváramos nada, ningún cable, en los pantalones. Nos acercábamos y comenzábamos a jugar. Teníamos un código, algo parecido al código Morse. Poníamos dinero hasta cierto crédito para no tener que ir metiendo monedas constantemente y después comenzábamos a jugar. Cuando salían las cartas, pulsábamos el botón del zapato para introducir los datos correspondientes a las cartas que habían salido. La señal generada con el botón del zapato se enviaba al ordenador que llevábamos en el bolsillo de los pantalones. Normalmente, en las primeras máquinas, necesitábamos 7 u 8 cartas para sincronizarnos. Se reciben 5 cartas con cada reparto, entonces necesitábamos 3 más, y eso es algo muy común, como guardarte una pareja y tirar las otras 3, así ya son 8 cartas. Mike. El código para pulsar el botón del zapato era binario y también utilizábamos una técnica de compresión, similar a lo que se conoce como el código Ullman. De modo que largo corto, sería 1-0, un 2 binario. Largo sería, 1-1, un 3 binario y, así, sucesivamente. No era necesario pulsar más de 3 veces para ninguna carta. Alex. Mantener pulsado el botón durante 3 segundos indicaba una cancelación. Y el ordenador nos enviaba mensajes. Por ejemplo, dub significaba OK, estoy listo para la entrada de datos. Lo habíamos practicado, teníamos que concentrarnos y aprender a hacerlo. Después de cierto tiempo podíamos pulsar el botón al tiempo que manteníamos una conversación con un encargado del casino. Bastaba con haber introducido el código para identificar 8 cartas para sincronizarnos con un 99% de garantías. Entonces, en cualquier momento entre unos cuantos segundos y un minuto, aproximadamente, el ordenador vibraría 3 veces. Entonces estaba listo para la acción. En ese momento, el ordenador de bolsillo habría encontrado el punto en el algoritmo que representaba las cartas que acababan de repartirse. Puesto que su algoritmo era el mismo que el de la máquina de videopóker, el ordenador sabría, en cada mano, que otras 5 cartas adicionales esperaban a ser repartidas cuando el jugador decidiera qué cartas rechazar e indicaría qué cartas debía guardar para conseguir la mano ganadora. Alex continúa contando. El ordenador nos indicaba qué debíamos hacer enviando señales a un vibrador que llevábamos en el bolsillo. Conseguimos los vibradores gratis sacándolos de buscapersonas viejos. Si el ordenador quería conservar la tercera y la quinta cartas, hacía bip, 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 y nosotros sentíamos las vibraciones en el bolsillo. Calculamos que si jugábamos con atención, teníamos entre un 20 y 40% de margen de ganancias, lo que significaba una ventaja del 40% en todas las manos. Es enorme, los mejores jugadores de blackjack del mundo consiguen entre un 2 y un 0,5%. Sentándote en una máquina de $5 y metiendo 5 monedas cada vez, 2 veces por minuto, se pueden ganar $25 por minuto. En media hora se pueden hacer fácilmente $1000. A diario llega gente que se sienta a jugar y tiene ese tipo de suerte. Quizás a un 5% de la gente que se sienta a jugar durante media hora puede irle así de bien. Pero no lo consiguen siempre. Nosotros estábamos entre ese 5% todas y cada una de las veces. Siempre que uno de ellos había ganado una cantidad considerable en un casino, se cambiaba a otro. Cada uno visitaba normalmente 4 o 5 casinos consecutivos. Cuando al cabo de un mes, en otro viaje, volvían al mismo casino, ponían cuidado en que fuera una hora diferente para coincidir con otro turno de empleados de modo que fuera menos probable que los reconocieran. También comenzaron a visitar casinos de otras ciudades, como Reno y Atlantic City, entre otras. Los viajes, el juego, las ganancias comenzaron gradualmente a convertirse en rutina. Pero en una ocasión, Mike pensó que el momento que todos temían había llegado. Acababa de subir un nivel y jugaba en las máquinas de $25 por primera vez, lo que añadía tensión porque cuanto más alto era el valor de las máquinas, más intensa era la vigilancia. Estaba un poco inquieto pero las cosas iban mejor de lo que yo había anticipado. Gané unos $5000 en relativamente poco tiempo. Entonces, un empleado grande, imponente, me dio un toque en el hombro. Cuando le miré sentí los nervios en la boca del estómago. Pensé ya está. Pero me dijo,
He observado que ha estado jugando un poco. ¿Le gustaría rosa o verde? Si hubiera sido yo, me habría preguntado de qué habla. ¿De qué color prefiero estar cuando terminen de hacerme papilla? Creo que habría dejado todo mi dinero y que habría intentado escabullirme del sitio. Mike dice que para entonces ya tenía experiencia suficiente como para mantener la calma. El hombre dijo: queremos obsequiarle con una taza de café. Mike eligió la verde. Marco sufrió su propio momento de tensión. Estaba esperando una mano ganadora cuando un supervisor de mesas en el que no había reparado se le acercó al hombro. «Has doblado hasta $5.000, eso es tener suerte», dijo, sorprendido. Una anciana que estaba sentada en la máquina de al lado saltó con una voz áspera y quebrada de fumadora. «No, ha sido suerte». El supervisor se puso rígido y se despertaron sus sospechas. «Han sido las bolas», dijo la señora en un graznido. El supervisor sonrió y se alejó. Durante 3 años, los chicos alternaron trabajos legítimos de consultores, para mantener sus habilidades y contactos, con aventuras ocasionales para forrarse con las máquinas de videopóker. También compraron 2 máquinas más, incluido el modelo más extendido, y continuaron actualizando su software. En sus viajes, los 3 miembros del equipo que viajaban se dirigían a diferentes casinos. No siempre íbamos juntos. Dice Alex. Lo hicimos 1 o 2 veces, pero no era muy inteligente. Aunque habían pactado que todos supieran en qué andaba cada uno, en ocasiones alguno se escapaba a una de las ciudades de juego sin decírselo a los demás. Pero se limitaban a jugar en casinos, nunca en lugares como las tiendas de 24 horas ni los supermercados porque suelen ofrecer premios muy bajos. Pillados. Tanto Alex como Mike intentaban ser disciplinados en lo que se refiere a respetar ciertas normas que sabíamos que reducirían la probabilidad de llamar la atención. Una de las normas era no llevarse demasiado dinero, ni actuar durante demasiado tiempo, ni demasiados días consecutivos en un mismo sitio. Pero Mike se tomó la disciplina incluso más en serio y sentía que los otros 2 no estaban teniendo suficiente cuidado. Se conformaba con ganar menos por hora a cambio de parecerse más a un jugador normal. Si tenía 2 ases en una mano y el ordenador le indicaba que tirara uno o ambos porque venía una mano aún mejor, pongamos que fueran 3 sotas, Mike desobedecía. Todos los casinos tienen empleados vigilando las cámaras de circuito cerrado en una cabina de seguridad situada por encima de la sala y encargados de un conjunto de cámaras de seguridad que pueden girar, enfocar y acercar la imagen para buscar a estafadores, empleados deshonestos y otras personas vencidas por la tentación de todo el dinero que mueven. Si casualmente uno de los vigilantes estuviera mirando esa máquina por algún motivo, sabría inmediatamente que había gato encerrado, porque ningún jugador en su sano juicio tiraría un par de ases. Nadie que no estuviera haciendo trampas podría saber que iba a entrar una mano mejor. Alex no era tan maniático. Y Marco menos todavía. Marco era un poco callito, en opinión de Alex. Es un chico muy inteligente, autodidacta, nunca terminó el instituto, pero es uno de esos chicos brillantes de Europa del Este. Y extravagante. Lo sabía todo sobre los ordenadores, pero tenía metido en la cabeza que la gente de los casinos era tonta. Era fácil pensar eso porque nos estaban dejando que nos lleváramos mucho. Pero, aún así, creo que llegó a ganar una confianza excesiva en sí mismo. Era temerario y además no encajaba en el perfil porque tenía aspecto de adolescente y extranjero. Por eso creo que tendía a levantar sospechas. Además no iba con novia ni mujer, lo que le habría ayudado a encajar mejor en el ambiente. Creo que terminó haciendo cosas que llamaron la atención sobre él. Pero, además, a medida que fue pasando el tiempo y nos hicimos más atrevidos, evolucionamos y solíamos ir a las máquinas de valores más altos, las que rendían más beneficios y eso también aumentaba el riesgo de la operación. Aunque Mike no está de acuerdo, Alex parece sugerir que los 3 eran personas arriesgadas que habrían seguido forzando el umbral de las probabilidades para ver hasta dónde podrían llegar. En sus palabras, básicamente, pienso que uno sigue aumentando el riesgo. Llegó un día en el que Marco estaba sentado en una máquina de un casino y un minuto después estaba rodeado de corpulentos guardias de seguridad que lo levantaron y lo empujaron hasta una sala de interrogatorio en la parte trasera. Alex describe la escena. Daba miedo, porque se oyen esas historias sobre tipos que dan palizas a la gente. Esos tipos son famosos por pasar de la policía y querer resolver las cosas por sí mismos. Marco estaba tenso pero tiene un carácter muy fuerte.
De hecho, si tenían que pillar a alguien me alegro, en cierto modo, que fuera él, porque creo que era el que mejor preparado estaba para afrontar la situación. Por todo lo que sé que tuvo que afrontar en Europa del Este. Demostró ser leal y no nos delató. No habló de ningún socio ni nada por el estilo. Estaba nervioso y desilusionado, pero era fuerte y resistió bien el ataque. Dijo que trabajaba solo. Dijo: mira, estoy arrestado, sois policías, ¿cuál es el trato? Es un tipo de interrogación para hacer cumplir la ley con la excepción de que no son policías y de que no tienen autoridad real, lo cual resulta extraño. Siguieron preguntándole, pero no se puede decir que lo maltrataran. Le hicieron una foto, dice Alex, y le confiscaron el ordenador y todo el dinero que llevaba encima, unos $7.000 en efectivo. Después de, posiblemente, una hora de interrogatorio, o quizás más, estaba tan alterado que no está seguro de cuánto tiempo transcurrió, lo dejaron marchar. Marco llamó a sus compañeros de camino a casa. Parecía desesperado. Dijo: quiero contaros lo que ha pasado. Lo he echado todo a perder. Mike se fue directamente a sus oficinas. Alex y yo alucinamos cuando oímos lo que había pasado. Comencé a desmontar las máquinas y tirar las piezas por diferentes puntos de la ciudad. Alex y Mike estaban molestos con Marco por uno de los riesgos innecesarios que había corrido. No quería ponerse el botón en el zapato igual que los otros dos, sino que insistía tenazmente en llevar el dispositivo en el bolsillo de la chaqueta y en activarlo con la mano. Alex describió a Marco como alguien que pensaba que la gente de seguridad era tan tonta que él seguía probando para ver hasta dónde podía llegar con todo lo que estaba haciendo delante de sus narices. Alex está convencido de que sabe lo que ocurrió, a pesar de que no estaba allí. De hecho, los otros tres no sabían que Marco había hecho un viaje a un casino a pesar del pacto que tenían sobre informar a los demás de los planes de cada cual. Alex imagina que ocurrió así. Vieron que estaba ganando una cantidad desmesurada y que había algo raro en su mano. Marco sencillamente no se molestaba en pensar que podría provocar que la gente de la sala se fijara en él y se hiciera preguntas. Para Alex, supuso el final, aunque él no está completamente seguro de los demás. Nuestra decisión inicial fue que si alguna vez pillaban a alguno de nosotros, todos lo dejaríamos. Hasta donde yo sé, todos estuvimos de acuerdo, aunque un momento después, añade con menos seguridad. Al menos, yo lo estuve. Mike coincide, pero ninguno de los dos ha hecho nunca esa pregunta a Marco directamente. Los casinos no suelen presentar demandas contra ataques como este. El motivo es que no quieren hacer público que tienen vulnerabilidades de este tipo, explica Alex. Por tanto, normalmente, te piden que salgas de la ciudad antes del atardecer y si estás de acuerdo en no volver a poner un pie en un casino otra vez, te dejan marchar. Repercusiones 6 meses más tarde, aproximadamente, Marco recibió una carta en la que se le comunicaba que se habían presentado cargos en su contra. Los cuatro siguen siendo amigos, aunque no mantienen ya una relación tan estrecha. Alex calcula que ganó $300.000 en la aventura, de los cuales, una parte fue para Larry como habían acordado. Los tres socios que iban a los casinos, los que corrían todo el riesgo, habían hablado inicialmente de dividir en partes iguales todas las ganancias, pero Alex cree que Mike y Marco ganaron probablemente entre $400.000 y $500.000 millones. Mike no reconoce haber sacado más de $300.000, pero admite que Alex quizás ganó menos que él. La aventura les duró unos 3 años. A pesar del dinero, Alex se alegra de que se acabara. Por una parte, me sentí aliviado. La diversión se había disipado. Se había convertido en una especie de trabajo. De trabajo arriesgado. Mike tampoco sintió pena porque tocara su fin y se queja levemente de que terminó siendo agotador. Ambos mostraron reticentes en un principio a contar su historia, pero después lo hicieron con gusto. Y, ¿por qué no? 10 años después o más, ninguno de los cuatro ha compartido ni un murmullo de aquello con nadie que no fueran las esposas y la novia que participaron. Contarlo por primera vez, protegidos por el acuerdo de anonimato absoluto, ha sido como un alivio. Obviamente han disfrutado reviviendo los detalles y Mike admitió que fue una de las cosas más emocionantes que jamás he hecho. Alex quizás hable por todos cuando expresa: no me siento tan mal por el dinero que ganamos. Es un grano de arena en el desierto para esa industria. Para ser honesto, nunca nos sentimos moralmente afectados, porque son casinos. Era fácil racionalizar. Estábamos robando a casinos que roban a ancianas ofreciéndoles juegos en los que no pueden ganar.
Para nosotros, Las Vegas significaba gente enganchada a máquinas que les chupaban el dinero, gente que perdía su vida centavo a centavo. Así que nos sentíamos como si estuviésemos volviendo a Gran Hermano, no despojando a una pobre viejita de su premio. Ofrecen un juego que dice: si te salen las cartas correctas, ganas. A nosotros nos salían las cartas correctas. Es simplemente que ellos no esperaban que nadie pudiera hacerlo. Hoy no volvería a intentar nada así, dice Alex. Pero su justificación puede no ser la esperada. Tengo otras formas de ganar dinero. Si mi situación financiera fuera la de entonces, probablemente lo intentaría otra vez. Considera que lo que hicieron estaba justificado. En este juego del gato y el ratón, el gato aprende continuamente los trucos nuevos del ratón y toma las medidas correspondientes. Las máquinas de juego actuales utilizan software mucho mejor diseñadas. Los chicos no están seguros de que pudieran manipularlas si lo intentaran. Aún así, nunca habrá una solución perfecta para ninguna cuestión de seguridad en materia tecnológica. Alex lo explica diciendo: siempre que algún ingeniero de software dice, nadie se complicaría tanto como para hacerlo, hay algún chaval en Finlandia dispuesto a complicarse. Y no solo en Finlandia. Dilucidación: en la década de 1990, los casinos y los diseñadores de máquinas de juego todavía no imaginaban cosas que después serían evidentes. Un generador de números pseudoaleatorios no genera realmente números aleatorios, sino que, en realidad, almacena una lista de números en orden aleatorio. En este caso, una lista muy larga. 2 elevado a 32 o más de 4.000 millones de números. Al principio de un ciclo, el software selecciona aleatoriamente un lugar en la lista. Pero después de eso, hasta que vuelva a iniciar un nuevo ciclo de juego, va utilizando los números de la lista en orden consecutivo. Mediante la ingeniería inversa del software, estos chicos obtuvieron la lista. Partiendo de cualquier punto conocido de la lista aleatoria, podían determinar cada uno de los números subsiguientes y con el conocimiento adicional de la velocidad de actuación, podían determinar cuántos minutos o segundos faltaban hasta que apareciera una escalera real de color. Contramedidas: los fabricantes de todos los productos que utilizan chips ROM y software deben anticiparse a los problemas de seguridad. Y para las compañías que utilizan software y productos basados en ordenadores, que actualmente son prácticamente todas, desde las más grandes hasta las unipersonales, es peligroso dar por hecho que la gente que construye sus sistemas ha pensado en todas las vulnerabilidades. Los programadores del software de la máquina japonesa cometieron el error de no adelantarse suficientemente a los ataques que podrían sufrir. No tomaron ninguna medida de seguridad para evitar que la gente llegara hasta el firmware. Deberían haber previsto que alguien tendría acceso a una máquina, quitaría el chip ROM, leería el firmware y recuperaría las instrucciones del programa que indican a la máquina cómo debe funcionar. O si previeron esa posibilidad, debieron pensar que saber exactamente cómo funciona la máquina no bastaría, suponiendo que la complejidad de craquear el generador de números aleatorios frustraría cualquier intento, y quizás sea así hoy, pero no lo fue en aquel momento. Su compañía compra productos de hardware que contienen chips de ordenador. ¿Qué debe hacer usted para contar con la protección suficiente contra el rival que desea echar un vistazo a su software, la compañía extranjera que quiere sacar una imitación barata o el hacker que quiere estafarlo? El primer paso es obstaculizar el acceso al firmware. Las posibilidades disponibles son varias, entre ellas, las siguientes. Compre chips diseñados para ofrecer protección contra ataques. Hay varias empresas que comercializan chips específicamente diseñados para situaciones en las que la probabilidad de ataques es alta. Utilice el encapsulado Chip on Board, COP. Un diseño en el que el chip está incrustado en la tarjeta del circuito y no se puede sacar como si fuera un elemento independiente. Selle el chip a la placa con epoxi, un tipo de resina, de modo que si se intenta despegar el chip de la placa, este se romperá. Esta técnica se puede mejorar añadiendo polvo de aluminio al epoxi. Si un atacante intenta quitar el chip mediante calor, el aluminio destruye el chip. Utilice un diseño de rejillas matriciales de bolas, GA, Ball Grid Array. En esta disposición, los conectores no salen de los lados del chip, sino de debajo, con lo que resulta difícil, por no decir imposible, capturar el flujo de señales del chip mientras está colocado en la placa. Otra medida consiste en rayar cualquier información de identificación que haya en el chip, para privar al atacante de todo conocimiento sobre el fabricante y el tipo de chip. Orama intrusión en los casinos por $1 millón. 29.
Una práctica bastante común, utilizada por los fabricantes de las máquinas de esta historia, consiste en utilizar la suma de control, hash, es decir, incluir una rutina de suma de control en el software. Si el programa ha sido modificado, la suma de control no será correcta y el software no pondrá el dispositivo en acción. Sin embargo, los hackers informados que estén familiarizados con esta medida simplemente comprobarán el software para ver si se ha incluido una rutina de suma de control y, si la hay, la deshabilitan. De modo que lo mejor es aplicar uno o más métodos para proteger físicamente el chip. La última línea: si su firmware es de propietario y valioso, consulte las mejores fuentes de seguridad para encontrar las técnicas que están utilizando los hackers actualmente. Procure que sus diseñadores y programadores estén actualizados y dispongan de la mejor información. Y asegúrese de que están tomando todas las medidas adecuadas para conseguir el nivel de seguridad más alto acorde con el coste.